Y con estas ya son 9 las especializaciones mostradas por ArenaNet para Visions of Eternity, y hoy veremos las 3 últimas, el retornado, el ingeniero y el elementalista. Y si quieres comprar esta nueva expansión o cualquier otra, te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado mi enlace de partner de ArenaNet para que puedas comprarlas en la web oficial y apoyar este canal para que siga trayéndoos contenido de este MMO en español. Y por cierto, la beta para probar estas 9 especializaciones será el día 20 y estaremos toda la semana testeándolas en directo, en Twitch y en Kick, y os dejo abajo los enlaces en la descripción del vídeo para que no os perdáis nada. Y ojito, porque en Twitch habrá drops toda la semana con cositas gratis para Guild Wars 2 y yo mismo estaré sorteando más de 6000 oros durante esos días. Empezamos con el ingeniero, una auténtica bestia del DPS y de la utilidad. Sus mecánicas son el cambio de los Fs, el F1 se mantiene exactamente igual, dando una habilidad útil según la cura que tengamos. Los Fs 2, 3 y 4 pasan a ser habilidades seleccionadas entre 7 habilidades diferentes. Cada una de ellas tendrá 2 efectos, uno al utilizarse y otro al utilizar el F5. Y al utilizar el F5 aumentaremos nuestras estadísticas y activaremos las habilidades de tensión de las 3 metamorfosis, que serían las habilidades F2, 3 y 4. Dentro de las habilidades tendríamos 9 diferentes en cuanto a los Fs: una curación, 4 habilidades de utilidad y una élite. El nuevo F1, es decir, el F1 de la nueva cura, nos dará una aura magnética y barrera al utilizarla. Dentro de los Fs 2, 3 y 4 tendremos 7 habilidades diferentes que son protocolo defensivo de protección, que hace que durante un segundo y medio bloqueemos todos los ataques. El protocolo defensivo de limpieza transformará nuestras condiciones dañinas en barrera y las no dañinas en protección. Y el protocolo defensivo de espinas sacará unas espinas de nuestro cuerpo que hacen daño a todos los enemigos cercanos y hacen que cuando recibamos daño todos los enemigos cercanos a nosotros también lo recibirán. Además, en el mismo orden, estos protocolos tienen 3 habilidades de tensión que se activarán cuando utilicemos el F5, que serían ganancia de 5k de barrera y 8 segundos de resistencia, 3200 de curación y alacridad, además de rompestun, y el tercero haría daño con un golpe extra a todo enemigo al que golpeemos durante los próximos 8 segundos, además de también romper stun. En los protocolos ofensivos tendremos 4, el de perforar, que hace daño, vulnerabilidad, stun de 2 segundos y además es imbloqueable y se lo hará a 3 enemigos frente a nosotros. El de aniquilar hace daño y elimina toda la barrera de los enemigos golpeados, además de provocar 8 sangrados. Esto será a 5 enemigos. El de triturar dará 3 golpes, cogerá, inmovilizar y atravesará a los enemigos. Y por último el de demolición, que hará 3 golpes primero y un cuarto golpe más fuerte. Estos protocolos también tendrán una habilidad de tensión para utilizarla con el F5, que en el orden mencionado de los de antes sería que el primero tendrá 2 segundos de stun, el segundo tendrá 10 cargas de poder extra, además durante 8 segundos todas las cargas de poder que tengamos te darán 10 más de potencia y 10 más de daño de condición. El tercero te dará super velocidad y rapidez y el último te daría 5 estabilidades y haría que el 20% del daño que hagas te lo cures. El F5 ya lo comentamos en las mecánicas, pero activará las 3 tensiones que hayamos escogido y nos dará un bufo de 10% extra a nuestras estadísticas. La habilidad de cura hará que nos curemos rápidamente durante unos pocos segundos una cantidad de vida de más de 7500 de base y aumentará un 20% extra si tenemos al menos 1 de barrera. En sus utilidades empezaremos por el estado sólido. Este nos hará saltar sobre el enemigo y, al caer, stunearemos 2 segundos y ganaremos 5 estabilidades. Además nos dará también un bufo por el cual, mientras esté activo, nuestros DCs durarán un 33% más. El estado líquido nos transformará en una especie de charco de metal líquido, haciendo que podamos evadir todos los ataques durante este rato y haciendo daño y condiciones a los enemigos bajo los que pasemos. El estado gaseoso nos romperá los stuns, quitará las condiciones de movimiento y durante 5 segundos nos aumentará nuestra velocidad un 66% y no podrán volver a meternos condiciones que nos bajen el movimiento durante este tiempo. El estado plasmático hará daño de poder, además de quemaduras a los enemigos cercanos y durante 5 segundos tendremos un 15% de aumento en nuestro daño de power y de condi. Y por último, las habilidades tendríamos la de élite, el estado de flujo. Este creará unos pinchos a nuestro alrededor que harán daño y justo después puleará a los enemigos cercanos a nosotros. Cada golpe de estos pinchos hará mucho daño y un sangrado cada uno de estos, siendo un total de 12 golpes cada uno en cada medio segundo. En cuanto a los traits, el primer minor activará la posibilidad de las mecánicas base de esta clase, el segundo nos aumentará la vitalidad y nos dará barrera cuando utilicemos el F2, 3 o 4, y el tercero hará que cuando utilicemos uno de esos 3 Fs tengamos un bufo extra de daño por tiempo limitado. En la primera columna, el primer trait transformará nuestras condiciones en bendiciones cuando utilicemos la habilidad de curación, una de utilidad o la élite, o incluso el F5. El segundo trait nos curará en cada segundo mientras tengamos barrera, y más aún si utilizamos el F5. Y el tercero de los traits hará que los Fs2, 3, 4 y 5 nos den protección a nosotros mismos. En la segunda columna, el primer trait hace que nuestras habilidades inflijan veneno y el veneno sea más duradero. El segundo trait hará que cuando deshabilitemos a un enemigo, esto reduzca el CD de nuestro F5. Y el tercero hace que el F5 ya no active los efectos del
F2, 3 y 4. A cambio, estos efectos de tensión se activarán cuando utilicemos la propia habilidad relacionada, pero con un efecto menor. En la última columna, el primer trait hace que el F5 recargue los Fs2, 3 y 4 y que estos hagan un daño aumentado. El segundo hace que los efectos de tensado también afecten a los aliados con una duración reducida, y el último de todos los efectos hace que el F5 tenga 2 cargas y además te aumente más todavía las estadísticas. Desde luego es una auténtica bestia que da miedo y que veremos muchísimo. Será de los más jugados. Ahora vamos con la especialización del retornado. La mecánica de profesión de esta hace que ganemos un nuevo F2 con efectos nuevos relacionados con las leyendas activas que tengamos. Además también tendríamos una mecánica nueva de afinidad, que serán unas cargas que generaremos cada vez que utilicemos una habilidad de curación, utilidad o élite, y que perderemos sus cargas cuando cambiemos de leyenda. Estos F2 nuevos lo que van a hacer es, al activarse, nos darán unas estadísticas en concreto y un efecto extra cuando hagamos daño. Además, por cada carga de afinidad nos aumentará la duración de estos efectos. En cuanto a sus habilidades, tendremos 5 F2 diferentes, una cura, 3 utilidades y una élite. El F2, estando en el F1 nuevo, es decir, en raza, hará que invoquemos los poderes de un derviche, dándonos así un aumento de 100 en cada estadística. Y cada vez que hagamos daño a los enemigos, invocaremos una guadaña que haga daño en área. El F2 de Malix invocará los poderes del hipnotizador, aumentando en 120 nuestro daño de condición y nuestra duración de condición, además de hacer sangrados, tormento y confusión a todos los enemigos que golpeemos. El de Mentari invocará el poder del monje, aumentando nuestra curación y nuestra vitalidad, y siempre que hagamos daño curaremos a nuestros aliados. El de Siro invocará el poder de los asesinos y nos dará 120 de poder y de ferocidad, además que cogerá debilidad y vulnerabilidad en los enemigos golpeados. Y por último, el F2 del enano invocará el poder de los guerreros, aumentando nuestra dureza y nuestra concentración, dándonos resistencia, resolución y protección cuando golpeemos a nuestros enemigos. Las habilidades de curación, utilidad y élite tendrán 2 efectos, el original y una resonancia. Esta se activará solo si tenemos una segunda leyenda equipada que nos pedirá cada una de estas habilidades, pero la élite nos dará efectos extras dependiendo de la leyenda que nos acompañe. La curación nos curará mientras estemos canalizando y consumiéndonos nuestra energía. Además, si tenemos Mentari equipado en el F1, también curaremos en área a nuestro alrededor y nosotros recibiremos menos daño de los enemigos. En las utilidades tendremos también Niebla Hipnótica, que lanzará un golpe imbloqueable a un enemigo, y si este le alcanza nos teletransportaremos hacia él stuneándole. Además, si le hemos golpeado, podremos volver a utilizarlo 2 veces más sin coste de energía, pero sin stun. Si tenemos equipado a Siro en el F1, la habilidad pasará a ser en área, y en caso de caer sobre varios enemigos les haremos daño y stun a todos estos. La defensa del gladiador romperá los stuns y hará daño y debilidad a los enemigos cercanos. Además, ganaremos resistencia y resolución si golpeamos a un enemigo, y nos gastará energía adicional si rompemos un stun. Pero si tenemos equipado al enano legendario dentro de uno de nuestros F1s, no nos costará energía extra el rompestun y las bendiciones serán en área a todos nuestros aliados. El vórtice devorador de condiciones nos quitará 5 condiciones y lanzará un proyectil a cada enemigo, haciéndoles daño y tormento, y hasta 5 proyectiles extra dependiendo de cuántas condiciones nos hayamos limpiado. Pero si tenemos Malix equipado, siempre lanzaremos estos 6 proyectiles independientemente de cuántas condiciones nos limpiemos. La habilidad de élite tendríamos el barrido de las 2 lunas. Esto lanzará una habilidad en área donde seleccionemos, y ahí caerá un fragmento de Razá. Tanto el fragmento como nosotros sacaremos una guadaña que hará daño a nuestro alrededor, y además infligiremos sangrados. También ganaremos 2 de poder por cada enemigo alcanzado, ya sea por Razá o por nosotros mismos. La resonancia aquí es diferente, ya que no requiere tener una leyenda en concreto para poder activarla, sino que siempre se activará, pero hará cosas diferentes según las leyendas adicionales que tengamos. Si tenemos Siro, haremos un 50% más de daño e inmovilizaremos a los enemigos golpeados. Si tenemos Malix, nosotros y nuestro fragmento haremos 2 golpes en vez de 1, y cada golpe hará 3 confusiones a cada enemigo golpeado. Y si tenemos Mentari, curaremos en área a nuestro alrededor y alrededor del fragmento. En los traits empezaremos con los minors. El primero activará el uso de Razá como leyenda y las mecánicas básicas. El segundo minor hará que ganemos 120 de estadísticas según la leyenda que tengamos equipadas y un 50% extra de la leyenda que tengamos activa en ese momento, siendo poder para Siro, curación para Mentari, dureza para Halis y daño de condición para Malix. Y en el caso de Razá no nos dará 120 sino 50, pero será en todos los atributos. El tercer minor hará que ganemos bendiciones cuando usemos el F2, y estas bendiciones dependerán de la leyenda en la que estemos, siendo 5 de poder en Siro, resistencia en Malix, estabilidad en Halis, protección en Mentari y furia en Razá. En la primera columna, el primer trait hará que cuando usemos las habilidades entre el 1 y el 5 también ganemos afinidad siempre que estas habilidades consuman energía. El segundo eliminaría condiciones de nosotros mismos cuando lleguemos al máximo de afinidad
habilidad, o cuando utilicemos el F2, y el tercero hará que nuestro máximo de afinidad ya no sea 3, sino 5. En la segunda columna, el primer trait hará que cuando cambiemos de leyenda, esto reduzca la recarga de nuestro F2 por cada punto de afinidad perdido al hacer este cambio. El segundo hace que, si teníamos al menos uno de afinidad al cambiar las leyendas, perderíamos las cargas pero las ganaríamos al instante, y esto nos curaría y nos recuperaría aguante por cada uno de afinidad ganado de esta manera. Y el tercer trait haría que los beneficios de estadísticas ganados por el F2 ya no sean de 120 sino de 180, y en raza ya no sea 50 sino 150 de estadísticas. En la última columna, el primer trait aplicará condiciones a los enemigos cuando los incapacitemos, además que cuando usemos el F2 stunearemos en área, además de hacer bastante daño. El segundo trait hace que el F2 nos dé también estadísticas de la segunda leyenda que tengamos en nuestro F1, y el tercero hará que los efectos del F2 sean permanentes y no durante pocos segundos, pero esto nos dará menos 3 en nuestra barra de energía mientras este esté activo. Además, al cambiar de leyenda recuperaremos 5 de energía extra por cada punto de afinidad perdido. Otra bestia del DPS que veremos muchísimo en todos los modos de juego y que, con las nuevas mecánicas y el aumento de estadísticas y los nuevos F2, va a sobresalir en los metas seguro. Por último, hablaremos del evocador, el elementalista. Sus mecánicas tendrán que ver con su familiar, y para esto en el F5 podremos seleccionar un familiar, es decir, un animal que nos acompañará y que, según el que escojamos, tendremos dos habilidades extra diferentes y mejoras en nuestros combates, como por ejemplo reducir el enfriamiento de la sintonía que tenga que ver con este animalito. Además, en el combate el F5 se transformará en una habilidad que podremos lanzar, y para ello necesitaremos generar 6 cargas. Cada habilidad de arma que utilicemos nos dará una carga, y si es del mismo elemento que el familiar serán 2, y cuando hayamos utilizado 3 veces la habilidad del F5 nos aparecerá un nuevo F5, que será una habilidad cargada que será mucho más poderosa y con efectos diferentes. En sus habilidades tendremos que ver 8 habilidades diferentes del F5, una curación, 4 utilidades y una élite. El F5 básico del zorro de fuego lanzará un proyectil que hará quemadura en el enemigo. Su ataque cargado lanzará un proyectil que hará más daño, más quemaduras y además hará que hasta 4 enemigos reciban las mismas cargas de quemadura que tenga nuestro objetivo hacia ellos. Es como la epidemia del nigromante, solo para quemaduras y hasta un máximo de 9 cargas para cada enemigo. El F5 básico de la nutria de agua lanzará orbes a los aliados, curándoles y dándoles regeneración, y su cargado lanzará una bola muy grande que, cuando toque el suelo, curará a nuestros aliados y les limpiará condiciones y stuneará a los enemigos. El F5 del conejo de aire hará un área que dañará a los enemigos y los marcará. Estos enemigos recibirán más daño crítico aumentado de nuestros golpes, y el cargado hará muchos golpes al enemigo que tengamos fijado y a los aliados que estén cerca de él. El F5 del sapo de tierra stuneará a los enemigos cercanos y, si hemos golpeado al menos a uno, ganaremos barrera, y su cargado hará un área donde seleccionemos, derribando a todos los enemigos y generando un muro que nadie podrá cruzar. Además, los aliados dentro de este área ganarán protección. La curación nos curará a nosotros y añadirá cargas a nuestro F5. Nuestras utilidades tendrán todas un rompestun, pero tendrá una condición, y es que llevemos la habilidad relacionada con nuestro familiar. Es decir, la furia del zorro nos dará bendiciones a nosotros y a los aliados cercanos, y luego infligirá quemadura al enemigo, según la cantidad de poder que tengamos. Después de esto, si tenemos el zorro equipado en el F5, ganaríamos también un rompestun. En el caso de la compasión de la nutria, transformará las condiciones de nuestros aliados en regeneración. La agilidad del conejo nos dará un dash que evitará golpes y hará que nuestros siguientes ataques tengan una cadena de rayos que golpeen a todos los enemigos cercanos a nuestro objetivo. Y por último, la fortaleza del sapo bloqueará los golpes que nos hagan y luego golpeará a los enemigos con rocas. La élite hará un área objetivo en la cual caerán todos los F5 cargados de los 4 familiares a la vez. En los traits tendremos un primer minor para activar el uso de los familiares. El segundo minor hace que, según el familiar que llevemos equipado, nuestras bendiciones serán más poderosas, siendo así con el zorro que el poder nos dará 10 más de daño de condición. La regeneración aumentará un 20% de curación si tenemos la nutria. El conejo hará que la furia nos dé un 15% más de probabilidad de crítico, y el sapo hará que la protección no solo sea del 33% de reducción de daño de power, sino también de daño de condi. El tercer minor hará que cuando utilicemos una habilidad de un familiar ganemos 5 segundos de un bufo. Este será un 10% de daño de condición en el zorro, 15% más de curación en la nutria, 10% extra de daño de power en el conejo y un 15% menos de daño recibido en el caso del sapo. Y este buffo se puede acumular hasta 3 veces. En la primera columna, el primer trait
trait hace que tras usar el F5 nuestro siguiente golpe creará una cadena de relámpagos si utilizamos el conejo. El segundo quemará a los enemigos cercanos y dará regeneración a los aliados cuando utilicemos la cura. Y el tercero nos dará protección cuando inhabilitemos a un enemigo. En la segunda columna, el primer trait hará que las quemaduras inflijan un daño aumentado. Además, ganarás poder en función de las quemaduras infligidas y el poder durará más si tienes el zorro. El segundo trait hará que el daño que hagas aumente y se reduzca el que recibes. Y además, si estás por debajo del 50% de la vida, se aumentarán los buffos que se aplica en este trait. Y el tercer trait hace que demos regeneración en área cuando esquivemos. Y además, curaremos también a los aliados cuando demos regeneración. Y la curación aumentará si tenemos la nutria. En la tercera rama, el primer trait hará que la élite sea más fuerte y que te cures al utilizar cualquier F5. El segundo trait eliminará las condiciones de los aliados y les daremos las bendiciones cuando utilicemos el F5. Estas bendiciones serán poder si usamos el zorro, alacridad en la nutria, rapidez en el conejo y protección en el sapo. Y el último trait hará que solo tengamos un elemento que será el de nuestro familiar, haciendo así tener 4 cambios de elemento, pero será simplemente para activar los traits que tengan que ver con el cambio de elementos o de armas, porque siempre será el mismo elemento. Es decir, podemos tener al zorro y esto nos pondría 4 elementos de fuego. Obviamente los cooldowns de las habilidades serán los mismos porque no cambiamos realmente de elemento. Además, el F5 tendrá menos enfriamiento y activar el cargado del F5 reducirá las habilidades de nuestras armas, además de activar los traits que se activarían al entrar en un elemento. Este promete traer una buena versión de DPS, tanto Condi como Power, y además de versiones de soporte bestiales. Parece que podría ser una especialización más completa y con más posibilidades de build de toda la expansión. Las 3 especializaciones mostradas en este último vídeo son muy interesantes y estoy seguro de que las vamos a gozar en la beta del 20 y en la salida de la expansión, que por cierto, durante esta misma semana intentaremos preparar 10 vídeos, uno de cada clase, de forma más detallada y otra probando las mejores builds que vosotros hagáis. Y recordad que, para más contenido, haremos todo esto en Twitch y en Kick, que os dejo los enlaces abajo en la descripción. Y espero que os haya servido y que os guste cómo va vuestro main. Dadme like y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.